en relación con los derechos que el Estado debe reconocer. Bien, en esta primera parte del texto que acabo de leer, yo encuentro una palabra clave. Voy a subrayar esta palabra clave. Identidad. Palabra clave. ¿Ok? Identidad. O sea, el texto me habla de identidad y yo rápidamente puedo identificar el concepto y quiénes, ¿no? Quiénes han trabajado este concepto, qué filósofos han abordado este concepto, han estudiado el concepto de identidad, han explicado qué significa la identidad y en qué sentido se puede hablar de la identidad. ¿Ok? Subrayo esta palabra, voy a explicarles qué significa este concepto y quiénes han estudiado este concepto. ¿Ok? Luego dice, Luisa cree que las personas poseen libertades individuales. Aquí hay otro concepto, libertad, libertades individuales. El concepto de libertad individual, luego aparece otra vez, y su identidad es una cuestión individual, dice, al margen del entorno. Dice, al margen del entorno, o sea, al margen de el marco social, el marco cultural o la sociedad o el contexto histórico, al margen de eso, dice. En cambio, Vanessa sostiene que cada persona, cada individuo puede construir su identidad, otra vez la palabra identidad, miren, uno, dos, tres veces, dependiendo de los diversos grupos. O sea, está hablando de identidad en relación a grupos, ¿ya? A los cuales sienta que pertenece, ¿no? Que pertenezca, ¿ok? Entonces está hablando de pertenencia a un grupo con una identidad, es decir, un grupo identitario, ¿no? Un grupo que se reconocen, los miembros de este grupo se reconocen, ¿ya? A partir de ciertas características, este grupo de individuos se reconoce como parte de una comunidad. Se puede establecer que la postura de Luisa coincide con y la de Vanessa con. Bien. Entonces, aquí voy a detenerme en este concepto en estos dos conceptos, presentes centrales, el de identidad y el de libertades individuales. ¿Ok? A ver, comencemos con el concepto de identidad. ¿Cómo es que se usa este concepto? ¿O qué significa? ¿O quiénes han pensado, le han dedicado obras a este concepto o han reflexionado sobre el concepto de identidad? ¿Ok? Bien, entonces, a ver, se puede hablar de identidad, ¿ya? En, en dos sentidos. Identidad de un individuo, ¿ya? La identidad de un individuo, el yo, o la conciencia de un individuo, vamos a decir, en un sentido individual, como individuo, como persona. La identidad de Carlos, la identidad de Pedro, la identidad de Juan, ¿ok? El yo o la identidad de una persona. Pero también se puede hablar de identidad de un grupo, de una comunidad, ¿ok? La identidad de un grupo. La identidad puede ser cultural, puede referirse a una cultura, una sociedad, ¿ok? O un pueblo, la identidad cultural de un pueblo, de un grupo humano, una población, un grupo humano. Entonces, en esos dos sentidos. Un filósofo ya le dedica espacio a este concepto. Ese filósofo es un filósofo vivo, canadiense, ¿ya? Eh, debe tener más de 80 años, más de 80 años. ¿De quién estoy hablando? ¿Quién es este filósofo canadiense vivo de más de 80 años que reflexiona sobre la identidad? Él habla de la identidad
También habla de la autenticidad. Estudia el concepto de autenticidad, identidad y un tercer concepto de reconocimiento. Habla del reconocimiento. También él propone este otro concepto que tiene que ver con una corriente política, este concepto de multiculturalismo. Multiculturalismo. ¿Ya? Propone un multiculturalismo. ¿De quién estamos hablando? Identidad, autenticidad, reconocimiento y multiculturalismo. Esas categorías, esos conceptos, esas palabras aparecen en su obra, como parte de su obra y su pensamiento. Estoy hablando de un filósofo llamado, ¿cómo se llama ese filósofo? A ver, ¿quién es ese filósofo? ¿Tienes Charles Taylor. alternativas? ¿Mm? ¿Quién es? ¿Es Honneth? ¿Es Fraser? Um, ¿Rawls? ¿Popper? ¿O Taylor? Taylor. Taylor. Muy bien, correcto. Así es. Taylor. ¿Ok? Es Taylor quien nos habla de la identidad, autenticidad, reconocimiento y multiculturalismo. A ver, entonces, ¿qué es lo que dice Taylor sobre la identidad? Taylor define la identidad como la interpretación, ¿ya? La interpretación de quiénes somos. La identidad es la interpretación de quiénes somos, de dónde venimos, ¿ya? Y hacia dónde vamos. Esa es la identidad. La identidad se construye, la identidad se moldea, se configura, pero no es una construcción o una interpretación eh, monológica. O sea, no es que yo estoy solo en el mundo, absolutamente solo, y no hay otros seres humanos a mi alrededor, y yo únicamente, solo, yo construyo esa identidad. No, 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 no es así. La identidad no se autoproduce o autogenera, no es autopoyética, no es que tú solo, ya aislado, separado de los demás seres humanos, tú forjas una identidad. No, no, no es así. La identidad es fruto, resultado de qué? De relaciones interpersonales, de relaciones intersubjetivas, de relaciones sociales, de relaciones culturales. O sea, la identidad se construye dialógicamente, no monológicamente. O sea, no es un monólogo, no es que tú hables contigo mismo, ¿ya? O logres algo así como una suerte de autoconocimiento. No es una ética el autoconocimiento, ¿ya? Es una ética más bien dialógica del autoconocimiento, pero no es el autoconocimiento en el sentido de un monólogo, sino que siempre hay alguien más con el que tú interactúas, ¿ya? Entonces, es importante el marco social, el marco cultural. En psicología ustedes estudian un tema que se llama socialización. Y ustedes saben cuáles son los agentes de la socialización. ¿Cuál es el primer agente y el más importante agente de la socialización? A La ver, familia. ¿cuál es? Es la La familia. familia. Así es. Entonces, la identidad de Juan, de Pepe, de Mario, de cualquiera de ustedes, se construye esa interpretación que hacemos cada uno de nosotros. Ojo, es en el seno de la sociedad, es en el marco de la sociedad y es en el marco de la familia como principal agente de la socialización, como el primer agente. Entonces, tú eres producto, resultado de el estilo de crianza de tus padres, del estilo de crianza
tu entorno familiar, de cómo viven ellos, cómo se tratan, cómo se relacionan. Tú eres producto y resultado de ello. Y tú eres un reflejo de tu familia, ¿entiendes? Entonces, Taylor, por eso Taylor va a decir que la identidad se configura, se moldea por medio del reconocimiento de los otros significantes. O sea, ¿quiénes son los otros significantes? Tus padres, tu entorno familiar, la sociedad, la escuela, tus amigos en la academia, etcétera. Entonces, de esa manera se va configurando tu identidad. ¿Me entiendes? Ahora, lo mismo ocurre con los grupos. O sea, los grupos identitarios, ¿ya? Ocurre con la identidad cultural de un pueblo. Siempre es en relación con otras culturas, con otros pueblos, con otras sociedades. O sea, no de manera aislada. ¿Ok? Es eso lo que Taylor va a plantear. ¿Ok? Y cuando Taylor habla de la autenticidad, que es otro concepto que usa, que estudia Taylor, Taylor se remonta a Herder, un filósofo, un escritor romántico del romanticismo llamado Herder, y también habla de Rousseau. Y o sea, ¿qué es lo que sostiene sobre ellos? Que ellos van a plantear este concepto, lo van a descubrir, ¿ya? El concepto de autenticidad. ¿Qué significa ser auténtico? Y el significado es este. Auténtico significa ser fiel a uno mismo, ser fiel a uno mismo. No pretender ser algo que no somos, ¿entienden? Y esa fidelidad a uno mismo se aplica también a la sociedad, a un pueblo, a una historia. Es decir, la autenticidad también tiene que ver con la fidelidad a las costumbres, a los valores, a una realidad social histórica, que puede ser tu país, ¿entienden? Entonces, cabe decir que hay individuos que son infieles a su cultura, es decir, que prefieren una cultura, valores, creencias, ojo, que provienen de culturas extranjeras. Ahora, Taylor no analiza el fenómeno de la alienación, pero en el Perú sí hemos tenido un caso. Salazar Bondi, cuando usa la palabra autenticidad, ¿ya? Autenticidad, inautenticidad para referirse a la filosofía, y también el concepto de alienación, Salazar sí lo vincula con las relaciones, ojo, con una cultura, con una nación, y cómo muchos individuos han caído en la alienación, los peruanos alienados, que prefieren más bien modas, costumbres, usos, hasta formas de hablar que no les pertenecen históricamente o no son nuestras, que provienen de otras realidades, de otras sociedades. Entonces, es interesante ver cómo los filósofos usan conceptos, ¿ya? Y le dan un significado muy singular, muy particular. Ahora, volviendo a Taylor, el multiculturalismo. ¿Ok? ¿Qué cosa es el multiculturalismo? ¿Ya? El concepto de reconocimiento, ¿ya? El concepto de reconocimiento, antes de hablar de multiculturalismo, el concepto de reconocimiento es un concepto que Taylor se apropió, que Taylor descubrió en Hegel. El concepto de reconocimiento es un concepto hegeliano, ¿ok? Taylor se apropia del concepto de reconocimiento de Hegel, ¿ok? Y a partir de ese concepto es que él va a plantear su ética y política del reconocimiento en la época contemporánea. Porque Hegel es un filósofo del siglo XVIII. Entonces, el concepto de reconocimiento es hegeliano. ¿Dónde encontramos ese concepto? En la obra de Hegel. Depende, ¿ah? Puede ser en el joven Hegel, el Hegel de Jena, o puede ser el Hegel de la fenomenología del espíritu. ¿Ok? Entonces, en el caso de Taylor, Taylor lee la fenomenología,
Nancy Fraser también lee la fenomenología. En la fenomenología del espíritu puedes encontrar este concepto de reconocimiento. ¿Ya? En la fenomenología, el concepto de reconocimiento hegeliano aparece en un capítulo titulado La dialéctica del amo y el esclavo. Es en ese capítulo donde se encuentra el concepto de reconocimiento. ¿Ok? Y es en ese capítulo donde Hegel dice que la dialéctica del amo y el esclavo es la lucha por el reconocimiento entre dos conciencias, la conciencia del amo y la conciencia del esclavo. Ambas conciencias luchan, se enfrentan por el reconocimiento. El reconocimiento puede entenderse como valoración, como estima, amor, aprecio, respeto, etcétera. El reconocimiento es un concepto moral, pero también tiene un significado político, un significado cultural, un significado hasta jurídico, ¿ya? Entonces, ese concepto proviene de Hegel. Ahora, hay otros autores como Axel Honneth que en lugar de, digamos, sacar el concepto de la fenomenología, recurren otros escritos de Hegel, del joven Hegel, del Hegel de Jena. Y hay un texto que se denomina el sistema de la eticidad de Hegel. Y esa es otra fuente donde se puede encontrar el concepto de reconocimiento. ¿Ok? Pero ese es el caso de Honneth. Axel Honneth también es otro filósofo importante, ya contemporáneo. San Marcos vino una pregunta, un texto sobre el texto de Honneth se titula La sociedad del desprecio. ¿Ya? Eso vino hace 2 años. ¿Ok? Entonces, ¿qué tienen en común, profesor, estos filósofos? Honneth, Fraser y Taylor. Que los tres, Taylor canadiense, Fraser norteamericana, Honneth alemán, los tres, ¿qué hacen? Los tres que tienen en común, que, bueno, recurren a Hegel, pues los tres han leído a Hegel. ¿Y qué encuentran en Hegel? El concepto de reconocimiento. Los tres usan el concepto de reconocimiento. Honneth, Fraser y Taylor usan el concepto de reconocimiento de Hegel. ¿Ok? Entonces, eso tienen en común. Obviamente que hay diferencias entre los tres. Hay diferencias. Entre Fraser y Honneth hubo un debate. Fraser y Honneth se enfrentaron en un debate. ¿Ok? Hay un libro donde tú puedes leer el debate entre Honneth y Fraser. ¿Ya? Y ahí podemos notar la postura de Fraser frente a Honneth, ¿ya? ¿Qué concepciones adoptan en relación a la teoría de la justicia, ¿no? Fraser propone en ese debate la teoría de la justicia bidimensional y Honneth propone una teoría eh, del monismo normativo. Se le llama así, la teoría del monismo normativo. En cambio, Fraser propone un dualismo normativo o una teoría de la justicia bidimensional. ¿Ok? Y ese debate tiene que ver con estos conceptos, el concepto de reconocimiento o el concepto de redistribución. ¿Ya? Bueno, entonces, un poco para que entiendas, ¿ya? El debate entre ellos, la relación que hay entre estos filósofos contemporáneos que están vivos. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿qué es el multiculturalismo? El multiculturalismo, según Taylor, estoy planteando la definición de Taylor. Ojo, mucho cuidado, en tu curso de educación cívica también usan el término multiculturalismo. Pero yo no me refiero a la manera en que ellos están usando ese concepto. Yo me refiero a Taylor, cómo Taylor usa el concepto, el término multiculturalismo. Ya, multiculturalismo significa para Taylor una corriente política contemporánea. Para Taylor es eso, una corriente política contemporánea que lucha por el reconocimiento de las minorías, de los grupos minoritarios. Eso es multiculturalismo. ¿Cuáles son esos grupos minoritarios que luchan por su reconocimiento? LGTBIQ+. Esos son los grupos minoritarios, también están las feministas, también están los grupos étnicos racializados históricamente, discriminados históricamente, ¿ya? Dentro de estas minorías. ¿Ok? Bien. Ahora, aquí nos piden completar el espacio.
¿Ya? Y obviamente hay una clave, ¿ok? ¿Cuál es esa clave, profesor? A ver, chicos, ¿cuál es la clave? Profesor, pero la propuesta de Taylor, ¿él es un liberal? No, Taylor no es un liberal. Porque aquí nos han puesto como alternativas doctrinas, políticas, teorías políticas o formas de gobierno. Ya. Comunista, Taylor no es comunista. Socialista tampoco. Republicanista tampoco. Liberal no. Taylor es representante del comunitarismo. O sea, Taylor es un comunitarista. La Comunitarismo no I, es lo mismo que comunismo. Comunismo es otra cosa. Comunitarismo es otra cosa. Taylor es un comunitarista. ¿Ok? Ahora, la D, Luis, ¿cuál es, profesor? ¿Mm? La ¿Cuál es D, la respuesta? la D. La de socialismo. No, 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 no. Taylor no es socialista, tampoco es republicanista. Taylor es comunitarista. Es un comunitarista. ¿Ya? Ahora dice Luisa, es en el texto primero comienza con Luisa. ¿Ya? O sea, Vanessa, en el texto Vanessa estaría de acuerdo con Taylor. O Vanessa más bien plantea las ideas de Taylor. Vanessa representaría a Taylor en este debate entre dos amigas. Luisa más bien representa la postura liberal. ¿Por qué? Porque ella cree que las personas poseen libertades individuales y esas libertades individuales podrían ser derechos naturales, por ejemplo, ¿no? A ver, para referirme a Luisa y a las libertades individuales, voy a hablarles de Locke, John Locke, ¿ya? Profe, John Locke, sí. John Locke es representante del liberalismo, ¿ok? Él fue el padre del liberalismo político inglés, John Locke. ¿Ok? Entonces, ¿qué cosa es el liberalismo, profesor? ¿Qué es lo que propone Locke? ¿Cómo es que él entiende o define el liberalismo? A ver, liberalismo significa lo siguiente. Es una teoría política del Estado sobre el Estado. Una teoría política sobre el Estado, ¿ok? Según el cual el Estado es un Estado mínimo, es un Estado pequeño. Es decir, que ese Estado, al ser mínimo, al ser pequeño, limita su poder. O sea, limitan el poder del Estado. Eso significa que el poder del Estado no es absoluto. No, no, no. No es un poder absoluto. No. Es un poder limitado, estrecho, pequeño, mínimo. Los liberales proponen un Estado mínimo. ¿Ok? Una teoría del Estado mínimo. Eso significa liberalismo político. ¿Entienden? O sea, reducen el papel del Estado a su más mínima expresión, a su mínima expresión. ¿Entiendes? ¿Ok? ¿En contra de qué, profesor? En contra de el absolutismo monárquico, representado por un filósofo llamado Hobbes. Hobbes representaba, era el teórico del absolutismo, el filósofo del absolutismo. Algunos lo consideran a Hobbes como el precursor de los totalitarismos. Entonces, recuerda que primero es Hobbes, cronológicamente, primero aparece Hobbes, ¿ya? Primero aparece Leviatán, su obra, y después aparece Locke. O sea, John Locke viene después de Hobbes. John Locke critica a Hobbes. ¿Entiendes? John Locke critica a Hobbes. Cita a Hobbes en su libro, en su obra, El segundo tratado sobre el gobierno civil, justamente para plantear la propuesta liberal en contra de la propuesta absolutista. En contra del absolutismo, Locke nos propone el liberalismo. Entonces, Locke critica a Hobbes. ¿Ok? Pero primero es Hobbes, luego es Locke, luego viene Rousseau y luego viene Kant.
¿Ok? Bien, entonces, eso es liberalismo. ¿Qué más? Los liberales, ya como Locke, proponen la división del poder del Estado. ¿Por qué? Porque para evitar la concentración del poder, todo el poder, en la figura del rey, del soberano, para evitar eso, porque el soberano, si el soberano concentra todo el poder, el soberano se vuelve un dictador, un abusivo, un tirano. Para evitar eso, para evitar el absolutismo monárquico, entonces lo propone dividir el poder del Estado en tres poderes. De tal manera que al repartir el poder, al dividir el poder, cada poder es autónomo y cada poder sirve de contrapeso frente al otro poder. ¿Entiendes? Entonces, en las democracias liberales, en teoría se supone que cada estado es autónomo y sirve de contrapeso. Por eso hay un equilibrio entre poderes. En nuestro país, ese equilibrio se ha roto. ¿Por qué? Porque el Congreso y el Ejecutivo están coludidos. El Poder Judicial también estuvo hace poco, creo que aún está. Por eso los políticos hacen lo que quieren, pues, porque han pactado entre ellos. Se ha roto el equilibrio, ¿me entienden? Entonces, eso lo encontramos en Locke. Por eso Locke, cuando habla de las libertades individuales como derecho, el derecho a la libertad, ¿ya? Es natural, dice Locke. Nacemos con derechos y estos son inalienables. ¿Ya? Nacer con derechos naturales. Todos nacen con derecho a la vida, derecho a la igualdad, derecho a la libertad. Están las libertades individuales, ¿entiendes? La libertad de pensamiento, la libertad de asociación, la libertad de lucro, de crear empresas, etc. Entonces, las libertades son defendidas por los liberales. Entonces, para un liberal es fundamental la defensa de la libertad individual. Y eso solo es posible si el poder del Estado se reduce. Me explico. Hay una relación inversamente proporcional entre el poder del Estado y las libertades individuales. ¿Cuándo es mayor la libertad individual? Cuando hay más libertad individual, ojo, hay mayor libertad individual cuando el poder del Estado es mínimo. Ah, claro. Cuando el poder del Estado es mínimo, cuando el poder del Estado se reduce, su mínima expresión, la libertad individual es mayor. Cuando la libertad individual es menor o prácticamente nula, desaparece la libertad individual cuando el poder del Estado es mayor. Es decir, un régimen absolutista, en un régimen de dictadura, ya no hay libertad individual, pues. Tú no puedes opinar, no tienes libertad de opinar cualquier cosa porque puedes ir a la cárcel, te pueden meter preso, ¿entiendes? Y eso ocurrió en varios gobiernos en el Perú. En el gobierno de Fujimori, el gobierno de Dina Boluarte. O sea, cuando tú protestas, criticas, te opones, entonces tu libertad individual se ve, ojo, anulada, limitada, porque el poder del Estado es grande. Sobre todo en esos regímenes de dictadura, ¿no? Cívico-militar o regímenes totalitarios. Por eso es que la libertad está, el nivel de libertad o el grado de libertad está en relación inversamente proporcional al poder que tiene el Estado. Bien, entonces, otra idea, otra característica del liberalismo es la tolerancia. Los liberales promueven la tolerancia. John Locke escribió Cartas sobre la tolerancia, es un texto, un librito, ¿ya? Donde él promueve la cultura de la tolerancia frente a opiniones, creencias que son contrarias a las mías. O sea, tolerancia significa actitud de respeto, actitud de comprensión frente a opiniones que son contrarias a las mías. Alguien puede pensar de un modo contrario, de un modo distinto. Bueno, hay que escuchar, hay que comprender, hay que respetar. Esa tolerancia que propone Locke es la tolerancia religiosa en el contexto de guerras civiles,
en el siglo XVII y XVIII. Habían guerras civiles como consecuencia de la reforma protestante. Se enfrentaron los protestantes contra los católicos ortodoxos. Es en ese contexto que habían, pues, masacres, guerras civiles, se mataban entre ellos, y es por eso necesaria la cultura de la tolerancia. Locke va a plantear la cultura de la tolerancia, Voltaire también hará lo mismo en Francia con su tratado sobre la tolerancia. ¿Entienden? Entonces, esa es otra característica también del liberalismo, los liberales. ¿Ok? Muy bien. Entonces, profesor, aquí Luisa se identifica con la propuesta liberal, con la teoría liberal, y más bien Vanessa se identifica con la propuesta comunitarista de Taylor. ¿Ok? Entonces, ¿la clave cuál sería? La C. La C. Así es. Y aquí quiero agregar una característica importante y una diferencia al mismo tiempo entre liberalismo y comunitarismo. Escucha bien lo que voy a decir. Para un liberal como Locke, entre otros, primero es el individuo. Primero es el individuo y después es la comunidad o la sociedad. ¿Ok? El individuo precede o es anterior a la comunidad, es anterior a las relaciones sociales, es anterior a la vida comunitaria, a la sociedad, es anterior a la polis, el individuo, ¿ok? Y cuando digo individuo me refiero a un hombre o una mujer adulto, civilizado, que tenga, digamos, lenguaje, que tenga sentido de la justicia. O sea, para un liberal primero es el individuo, después es la sociedad, la comunidad. Para un comunitarista es al revés. Para un comunitarista, primero es la comunidad, primero son las relaciones sociales, las relaciones intrasubjetivas, ¿ya? Primero es la comunidad, primero son las relaciones, y después es el individuo. El individuo, el sujeto. ¿Ok? Pero ese individuo sujeto no existe de manera aislada, sino que ese individuo, ese sujeto, está dentro del marco de la comunidad. Y ese individuo, ojo, la identidad de ese individuo se configura, ojo, a partir de las relaciones con otros individuos. ¿Entiendes? Por eso es que Taylor define la identidad como aquello que se moldea, se configura a partir del reconocimiento de los otros significantes, pues. Y esos otros significantes están en la sociedad, ¿entiendes? En la comunidad. Entonces, esa es una diferencia fundamental entre un liberal y un comunitarista. Por eso, recuerda, los comunitaristas critican a los liberales. ¿Y qué les critican? La principal crítica del comunitarismo al liberalismo, una de las principales críticas, es la crítica al individualismo radical de los liberales. Los liberales son muy individualistas. ¿Ok? El liberalismo ya sería un fundamento al individualismo radical. En cambio, bueno, los casos de los comunitaristas es distinto, es diferente. ¿Ok? Entonces, en el marco de la teoría liberal, el ciudadano es un ciudadano individualista y por tanto es pasivo. ¿Pasivo por qué? Porque no interviene en la política. No quiere, no busca intervenir en los temas políticos. Es muy pasivo. Si es que lo hace por obligación, porque hay una presión de por medio, pero no hay una iniciativa del individuo de intervenir en la política, ¿ya? Salvo para exigir sus derechos, sus libertades individuales o sus derechos como la propiedad privada, pero son muy pasivos. En otra concepción política, por ejemplo, en el republicanismo es distinto. El republicanista, en la concepción republicana, el ciudadano es activo, el ciudadano participa activamente de los asuntos del gobierno. ¿Y por qué? Porque el ciudadano republicano, ya, ese ciudadano republicano, él
contempla siempre en sus decisiones, en sus actos, contempla el bien común, persigue el bien común. En cambio, en la concepción liberal, el ciudadano no le interesa el bien común, porque es individualista, solo le interesa su propia existencia, la conservación de su propia vida, es egoísta. En la concepción republicana, el ciudadano sí está preocupado por el bien común. En consecuencia, participa activamente de la política, pero eso solo es posible a través de la educación, una educación basada en virtudes cívicas, que es un concepto, el concepto de virtud cívica es un concepto fundamental dentro de la concepción republicana, así como el bien común, que no son conceptos que formen parte del liberalismo. En el liberalismo no está la idea de bien común, virtud cívica, no hay eso. Y la participación del ciudadano no es activa, es pasiva, ¿entiendes? Entre otras características. Por eso tú te pones a pensar, a ver, ¿cómo actuamos los peruanos? Los ciudadanos peruanos, ¿cómo actuamos? ¿Cómo actúan? ¿Qué decisiones tomamos en nuestra vida social y política? ¿Te has dado cuenta que las personas son muy individualistas? Es decir, cada uno procura la conservación de su propia vida, de su propia existencia, de sus propios intereses, que ciertamente a veces entran en conflicto con otros intereses, ¿no? Entonces, no pensamos en el bien común. Pocas veces, tal vez haya excepciones a la regla en algún ciudadano, pero la mayoría tienen esa mentalidad, esa actitud individualista radical, ¿no? Por ejemplo, sacas a pasear a tu perro al parque, ¿ya? Llevas a tu perro y tu perro lo llevas a pasear para que haga su popó, pero ese parque no es tu parque. Tú no lo compraste, no es tu propiedad privada. El parque es un parque público. Entonces, ese parque también es usado por otras familias que tienen hijos. Llevan a sus niños a correr al parque, a jugar un rato, a sentarse por ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese niño se puede encontrar con el popó que tu perro dejó, pero a ti no te importan los demás, solo te importa tú y tu perro, que tu perro haga su popó. Si tú fueras otro tipo de ciudadano, con otra mentalidad, tú llevarías una bolsa, llevarías y recogerías el popó de tu perro, pero mucha gente no lo hace, ¿entiendes? Entonces, no está esa idea de bien común, no está instalada en nosotros. Por eso mucha gente daña los parques públicos, ¿me entienden? Inauguran un parque público, después de una semana ya no hay la madera, el tronquito, las escaleritas, se roban la escalerita, rompen el tobogán, no sé cómo hacen, pero lo destruyen. No les importa, ¿entiendes? Entonces, eso es algo que se ve en nuestra sociedad. No hay una preocupación por el bien común, solo nos preocupamos por nosotros mismos y se acabó lo demás. No me importa el otro, ¿ya? En esta sociedad, ¿ok? Y digo esto a propósito de que, bueno, nuestra constitución lo señala, nuestro país es un país, entre comillas, democrático liberal, es una democracia liberal, ¿ya? No somos una república como tal, esto es solo un membrete nada más. Tenemos más rasgos o comportamientos políticos y sociales liberales que republicanos, ¿entienden? Entonces, eso es algo que se puede observar hoy en día. La clave es la C, ¿ya? Casa, casita. ¿Qué casita? Muy bien. Bueno, Rubén me pregunta sobre los choferes del Chosicano solo por querer tener gente. Ah, bueno, no entendí bien la pregunta. Te, te, como no entiendo, se suben al micro. Claro, o sea, creo que hay un afán de lucro, básicamente, ¿no? Ah, ocasionan accidentes, sí, ¿no? Las carreteras, las autopistas son como, no sé, espacios de competencia. Los choferes se enfrentan ahí por quién gana más clientes.
y ciertamente no les preocupa la vida del ciudadano, ¿no? O del usuario del vehículo. Sí, sí es cierto. O sea, esa mentalidad del individualista y además del afán de lucro también en cada uno, ¿no? Tratar de sacar más dinero de lo que uno pueda, ¿no? Y claro, eso no está mal. El problema es engañando, mintiendo, abusando de la gente. Ese es el problema. A costa de mentiras, estafas, engaños, etc. La gente quiere generar mayores ingresos. O sea, no de manera correcta, legal, justa y moralmente correcta, ¿no? Sino de otras maneras cuestionables, ¿no? Maneras cuestionables. Muy bien. En la número 2 dice, en un medio de televisión, un presentador, dice acá, un presentador de noticias menciona que el Estado debe garantizar que los individuos puedan alcanzar la felicidad. Ya, el Estado debe hacerse responsable de que los individuos puedan alcanzar la felicidad y cualquier otro bien que cada persona busque o desee, dice acá, el poder político del Estado debe ser considerablemente limitado. Ah, mira, acá dice limitado, dice, ve, para poder lograr ese objetivo. Para lograr el objetivo de que los individuos puedan alcanzar la felicidad, ¿ok? Y cualquier otro bien que deseen, el poder del Estado tiene que ser limitado. Se desprende del contexto, dice del texto, que el punto de vista del presentador coincide con él. ¿Con qué estaría coincidiendo? Liberalismo. A ver, liberalismo, ya. Entonces, coincide con liberalismo justo en relación a esta parte, ¿no? En la que dice el poder político limitado. Esa parte es clave. Digamos que esa sería la palabra clave, ¿no? Limitado, poder político limitado, palabras clave para identificar, ¿no? ¿Cuál sería la respuesta? Entonces, el anarquismo, no. El comunismo, no. El comunitarismo, no. El republicanismo, no. El liberalismo, sí. Aquí está. La E. Porque se priorizan las libertades de todos los individuos. Correcto. Muy bien. Ujú, correcto. A ver, me preguntan sobre el anarquismo. A ver, ¿qué saben sobre el anarquismo? A ver, ¿qué es el anarquismo? Ahorita vamos a explicar. Anarquismo. ¿Qué significa anarquismo? Bueno, para comenzar, podríamos abordar la palabra etimológicamente. ¿Qué significa esta palabra etimológicamente? Etimológicamente significa, recuerda que a es un prefijo de negación. Y aquí significa arcos, gobierno, poder, sin gobierno, quiere decir, o sin poder. Pero ¿en qué sentido, profesor? No entiendo. Ya. El anarquismo eh, que surge, digamos, teóricamente, se formula teóricamente, como pensamiento, como escuela, como corriente, con Joseph Proudhon, un francés, tienes a Bakunin, Kropotkin, entre otros anarquistas, ¿ok? Franceses y rusos. El anarquismo, ¿qué propone? Propone una sociedad
libre, libre, libre de toda forma de opresión. Una sociedad libre de opresión. ¿Ok? Una sociedad libre de opresión. La opresión, la dominación, la opresión como una forma de dominación, ¿ok? Es decir, el ejercicio del poder para dominar a otros, para abusar de otros, para explotar a otros, ¿ok? Históricamente, la opresión se ha manifestado a través del Estado y a través de la Iglesia. Entonces, el anarquista, en consecuencia, se opone al Estado y a la Iglesia, porque el Estado y la Iglesia han concentrado el poder. Han sido instituciones que han oprimido al hombre. Ellos proponen una sociedad libre de toda forma de opresión. Históricamente, el Estado y la Iglesia han servido para oprimir. ¿Ok? Por eso los anarquistas proponen la abolición del Estado y de la Iglesia. La abolición. Ahora, hay que tener cuidado. No confundan al comunista con el anarquista. Si bien el anarquista y el comunista proponen la revolución social, proponen la revolución, tanto el anarquista como el comunista. Tanto el anarquista como el comunista protestan en las calles. Y puede ser que los confundas. Pero hay diferencias entre anarquistas y comunistas. Una de las principales diferencias entre un anarquista y un comunista, y puede ser que los confundas, es que, pero hay diferencias entre el comunista propone la extinción del Estado. Marx propone la extinción del Estado. ¿Ok? Y los anarquistas, como ya lo dije hace un momento, proponen la abolición del Estado. ¿Ok? La palabra abolir, la palabra extinguir o abolición y extinción son palabras cuyos significados son distintos. ¿Ok? Si bien podemos usarlos como sinónimos, pero aquí contienen, ¿ya?, significados distintos. ¿Ya? Ya en la época de Marx se planteó esa distinción como la época de Lenin en Rusia. Lenin se enfrentó a los anarquistas, Marx se enfrentó a Proudhon, ¿ya?, en el siglo XIX. Y si bien para las personas que no tienen educación, ellos pueden confundir a un anarquista con un comunista, pero para eso justamente sirven las palabras, el lenguaje, para precisar esas diferencias. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la extinción del Estado y la abolición del Estado? Esa diferencia nos permite diferenciar al anarquista del comunista. A ver, ¿quién me dice cuál es la diferencia entre la abolición del Estado y la extinción del Estado? Los anarquistas proponen la abolición del Estado y de la Iglesia. Los comunistas proponen la extinción del Estado. ¿Pero en qué sentido? ¿A qué se refiere? ¿De qué estamos hablando? A ver, piensen. ¿Alguna idea? ¿Alguna idea? ¿Nunca han escuchado esa distinción entre abolición del Estado y extinción del Estado? En los debates que tuvo Marx, que tuvo Lenin, esas palabras son palabras claves para diferenciar anarquismo de comunismo. Entre otras características que también, ¿no?, diferencian a los anarquistas de los comunistas. Pero esta diferencia es fundamental, es la principal, ¿ya?, en relación a estas dos palabras, abolir y extinguir. ¿Cuál sería la diferencia? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué significa, cómo entender o qué significado tiene la abolición del Estado y la extinción del Estado?
A ver, ¿alguien? ¿Alguna idea? ¿No? Bien. Vamos a explicar. Ya. Abolición, me dices, Flores, me dice, la abolición es para ciertas leyes o puntos, y no para el Estado por completo. Ya, a eso se puede referir o se refiere la abolición. Vamos a ver, evaluar esa opción. Ok. A ver, vamos a explicar entonces, para que entiendan. A ver. La abolición del Estado significa la destrucción inmediata del aparato estatal. ¿Ya? Es la abolición. La abolición es la destrucción inmediata. Lo destruyes, básicamente. Ya está. ¿Entiendes? ¿Ya? Lo destruyes. ¿Ok? De manera inmediata. En cambio, la extinción del Estado es un proceso lento en el que el Estado va a desaparecer. Pero antes que desaparezca el Estado, hay que utilizar el Estado. Se utiliza el Estado como un instrumento a favor de la clase obrera. Pero ¿cómo se utiliza el Estado, profesor, después de una revolución? Después de una revolución, dice Marx, se establece una dictadura del proletariado. De esa manera se utiliza el Estado. Si se establece una dictadura del proletariado, ¿ya? Con el propósito de enfrentarse a la reacción, es decir, los grupos reaccionarios o contrarrevolucionarios después de la revolución. Siempre hay gente insatisfecha, disconforme con un proceso de cambio. Y ellos van a querer recuperar el poder del Estado. Para evitar que te quiten el poder del Estado, tienes que establecer una dictadura del proletariado. Entonces, por eso es que el Estado no se va a abolir, se va a extinguir gradualmente, poco a poco. Después de la dictadura del proletariado, que es una dictadura temporal, es que el Estado va a desaparecer. ¿Me entiendes? Pero no de manera inmediata. Esa es la diferencia entre un anarquista, la principal, con un comunista. Por eso los anarquistas quieren destruir el Estado. No es que el Estado vamos a utilizarlo para un gobierno de la clase obrera, no. Ahora, Marx dice, es que lo que ocurre es que el Estado, mientras que existe el Estado, siempre va a haber opresión. Por eso el Estado tiene que desaparecer. Y Marx está de acuerdo que desaparezca el Estado, o sea, tiene que desaparecer. ¿Qué cosa es el Estado para Marx? Es un órgano de opresión de una clase sobre otra. ¿Ok? Entonces, siempre que existe el Estado va a haber opresión. Entonces el Estado tiene que desaparecer. Temporalmente se utiliza el Estado en una dictadura de la clase obrera, pero luego, temporalmente nada, luego desaparece el Estado. ¿Entiendes? Entonces, la diferencia no radica en el carácter revolucionario, porque ambos tienen propuestas revolucionarias, es decir, la acción de la lucha social está presente. ¿Ya? Entonces, en los debates, ¿ya? En los debates
entre Lenin y los anarquistas, justamente salió a relucir estas palabras como palabras claves. Y Marx ya había señalado que la propuesta es la extinción del Estado. Marx no propone la abolición del Estado, sino la extinción del Estado. ¿Ya? ¿Ok? Bien. Entonces, ¿se entendió? Ahora, por último, profesor, pero el anarquismo, a ver, déjeme pensar esto. ¿Cómo vamos a vivir en una sociedad si no hay Estado? O sea, si no hay Estado, no hay poderes del Estado, no hay poder judicial, no hay poder legislativo, no hay ejecutivo. O sea, ¿quién dirige un país? ¿Quién gobierna? Si no hay gobernantes, no hay autoridades. Sin autoridades, ¿cómo vamos a vivir? Sin ¿Los policías, militares? sin comisaría, no, ni militares, no, nadie. Porque los militares ya representan una fuerza represiva y son una fuerza del Estado, del aparato del Estado. Las Fuerzas Armadas son dirigidas por el Estado, en este caso por el presidente, que es el máximo jefe de las Fuerzas Armadas. Entonces, si no hay autoridades, si no hay Estado, ¿cómo vamos a vivir? ¿Cómo se podría organizar la vida social y política? ¿En qué se fundamentaría la vida social y política? Según los anarquistas. Bueno, Marx no estaba de acuerdo con los anarquistas en ese aspecto y en otros, por supuesto. Pero ¿cómo viviríamos? Los anarquistas proponen el cooperativismo, el mutualismo, el altruismo. O sea, el altruismo, cooperativismo, el asistencialismo, eh, sería el fundamento de la vida social y política. Pero eh, Marx dice, eso no es posible, no es posible. Si esperamos que la gente coopere y que a través de la cooperación o la asistencia mutua logremos construir o desarrollar una industria o la ciencia en un país, no va a ser posible. Es decir, imaginemos una fábrica, si no hay un capataz, no hay alguien que dirija o que administre o que controle, no hay una autoridad, la gente hace lo que quiere. ¿O tú crees que la gente va a trabajar si nadie lo observa por una cámara, nadie lo vigila, nadie le dice nada, la gente va a trabajar de manera tan, digamos, eficiente? Probablemente ni trabajen porque nadie los vigila, nadie les dice nada, ¿no? No hay autoridades. La economía colapsa. O sea, Marx cree que sí es necesaria, es importante que existan autoridades, pero obviamente habría que ver quién es la autoridad en una organización social y política distinta a la del capitalismo. Entonces, eso es lo que los anarquistas van a plantear. ¿Ok? Muy bien. Listo. Entonces ya está la 2. Vamos con la 3. Pregunta 3. 3. A ver, ¿qué dice la 3? Dice Graciela es crítica la educación. Creo que quiere decir Graciela critica la educación e instituciones de su país. Ella señala que toda forma de autoridad, mira, dice autoridad, toda forma de autoridad, ¿no? O control social que se imponga sobre el individuo, ¿no? Sobre la persona, es perjudicial, antinatural y además es innecesario. Se infiere que lo dicho por Graciela se corresponde con la idea anarquista que propone, con la idea anarquista. Aquí me está hablando de el anarquismo. Ya, se corresponde con la idea anarquista que propone, veamos las alternativas. A ver, ahí están las alternativas.
¿Qué propone? Dice A, aceptar una educación que nos prive de libertades. Aceptar una educación que nos prive de libertades. B, promover una reforma de las instituciones del Estado. C, abolir toda forma de dominación y el Estado en general. D, eliminar las clases, solo las clases sociales, mantener el Estado. Buscar una coalición social que controle el Estado. O sea, el Estado sigue existiendo, pero eso no sería una propuesta anarquista. ¿Cuál sería entonces una propuesta anarquista? La C. Sí. A ver qué dice la C. Ujú. Ya. La clave sería correcta. Así es. Creo que ya entendieron. Ya. La clave sería abolir. Correcto. Cuatro. En la 4 dice Manuel. Manuel dice en la 4. Dice, Manuel es un estudiante que tuvo la mala suerte de cruzarse con un delincuente. Pobre Manuel. Dentro del campus de la universidad. Bueno, en San Marcos no hay delincuentes. Dentro de la universidad no hay delincuentes. Nunca te vas a cruzar con un delincuente dentro de San Marcos. Es poco probable o nada probable. Pero fuera de la universidad sí. O sea, en la puerta 2, puerta 1, puerta 3, puerta 8, 7, 8, sí. De hecho, hay delincuentes. Roban, sobre todo en las noches. A partir de las 7, 8 de la noche, 9, 10 de la noche, que salen los estudiantes, también en ese horario, pues sí, afuera efectivamente hay choros. Los que, por ejemplo, estudian ingeniería o matemática por la puerta 1, que salen por la puerta 1, los choros siempre están ahí, cruzas el semáforo, la otra avenida, ahí hay un lugar llamado Pando. Y en ese lugar los estudiantes alquilan cuartos, habitaciones. ¿Ya? Y ahí, en ese lugar, justamente Pando, se meten los choros. O sea, roban ahí en la puerta 1 y luego se meten a Pando. Hay que tener cuidado, ¿ya? Al salir de la universidad. Por la puerta 2 también roban, por la puerta 3 también roban, pero ahí roban con vehículos. O sea, hay un auto que espera, te roban la mochila o celular y se van, ¿no? Se meten al auto y se escapan. Siempre hay que tener cuidado. Pero eso ocurre en muchas universidades, o sea, fuera de la universidad te pueden robar en cualquier parte, ¿no? No digo que solo en San Marcos ocurra eso, pero dentro de la universidad no. Dice, el criminal lo amenazó, amenazó a Manuel con un arma de fuego, lo conminó a desnudarse y entrar en esas condiciones a la biblioteca central. Increíble. Este delincuente, fíjense, lo amenazó, ¿no? Y el pobre Manuel tuvo que desnudarse y entrar a la biblioteca central. Marque la alternativa correcta. A ver,
El tema de la pregunta es persona moral, tiene que ver con ética, con persona moral. ¿Manuel es una persona moral? A ver, hay que evaluar. Una persona moral presenta tres características. La primera, conciencia moral. Quiere decir que tenemos que evaluar si es consciente de lo que está pasando, es decir, tiene uso de la razón, de sus facultades, puede discernir que algo es bueno, algo es malo, correcto, incorrecto. Conciencia moral. Libertad moral, la autonomía para actuar. Y la tercera, responsabilidad moral. ¿Ok? Bien. Ahora, hay otra palabra que es amoral, la palabra moral. ¿Ok? Amoral se refiere a aquellas personas que pierden la conciencia moral o no tienen conciencia moral. Ejemplo, un niño, los niños son personas amorales, son fáciles de engañar, de manipular, no han logrado todavía alcanzar la madurez para poder discernir entre lo correcto y lo incorrecto. Los locos y los toxicómanos. Tres ejemplos. Niños, locos y toxicómanos son personas amorales. ¿Ok? Ahora, pero Manuel sí es consciente. Es consciente de que, bueno, lo han amenazado, un delincuente lo está amenazando y sabe que está mal desnudarse, ¿no? Y mostrarse en público, pero lo hace porque está siendo amenazado, su vida corre peligro. En ese caso, el problema es la libertad. Es decir, no está actuando con libertad. ¿Entiendes? No está actuando con autonomía porque se ve amenazado. Ahora, entonces Manuel es calificado como una persona amoral. Manuel es una amoral. ¿Ok? Entonces, amoral también se dice no solo del que está privado de conciencia, sino de aquel que también está privado de libertad. ¿Ok? En este caso, profesor, la clave, ¿cuál sería? Manuel La es D. amoral. ¿Ya? Es amoral. Profe, pero es un inmoral porque está calato. No, 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 no. Es que lo que ocurre es que otra cosa es que Manuel, para que Manuel sea un inmoral, Manuel tendría que actuar con plena libertad y con plena conciencia. Consciente sí es, pero vamos a suponer que lo haga con plena libertad. Autonomía. Él decide voluntariamente y libremente ir y desnudarse en público, mostrarse. Entonces eso ya es distinto. ¿Ya? Entonces, pero ese no es el caso. ¿Ok? Es un amoral. ¿Ya? ¿Cuál es la clave entonces? La D. La de muy bien. ¿Ya? La de edad. Correcto. 5. A ver, la 5. Hace algunos años, un hincha de Alianza fue arrojado al piso desde una gran altura en un estadio de fútbol. Como consecuencia de ello, perdió la vida trágicamente. Los responsables de dicho homicidio eran dos personas. Dos personas, ¿ya? Fueron los responsables. Fueron identificados, fueron juzgados y sentenciados. Estas dos personas provienen de extracciones sociales diferentes. Fíjense este dato es importante. Provienen de extracciones sociales diferentes, que significa que uno es hijo de empresarios, de una familia rica y poderosa, y el otro es pobre, una familia pobre, de extracciones sociales distintas. ¿Ok? Entonces, pero a pesar de eso, o sea, el juez les va a dar sentencias parecidas o semejantes. Dice, recibieron sentencias semejantes. O sea, en otras palabras, las mismas sentencias. O sea, a los dos los condenan, aunque no dice, pero da a entender que a los dos los condenan por la misma cantidad de años, con algunas diferencias mínimas.
10 o 20 o 30 años de cárcel para los dos, a pesar de que uno es rico y el otro es pobre. Bien, ¿con cuál de los valores éticos fundamentales es compatible la sanción del juez? ¿No? La sanción del juez, la sentencia del juez. Entonces, esta pregunta tiene que ver con el tema de valores fundamentales. ¿Cuáles son los valores fundamentales? La dignidad. Dignidad. La dignidad consiste en el valor moral que exige el máximo respeto al ser humano porque es un fin en sí mismo, no es un medio. La igualdad es el valor moral que exige el mismo respeto para todos. El mismo respeto para todos, sin discriminación, por raza, sexo o por situación económica. ¿Ok? El mismo trato para todos, el mismo respeto para todos. La justicia es el valor moral que exige el reparto equitativo de premios y castigos. ¿Ok? Esos son los valores fundamentales, incluyendo la solidaridad y también la libertad. Entonces, en este caso, ¿cuál es el valor que se estaría cumpliendo? Es compatible, dice. ¿Cuál sería la clave? La B. La B. ¿Seguro? La B dice, con justicia, ya que hubo trato equilibrado en el reparto de un castigo. ¿Seguros que es la B? La ¿Qué C, más? profesor. ¿Qué más tenemos? Dice solidaridad, inviolabilidad. A ver, la otra Profesor, posible la C. sería la C y la B. A ver, trabajemos con estas dos. Tenemos dos alternativas, pero una de ellas es la clave. La C dice la igualdad, la cual sostiene que los hombres tienen los mismos derechos. Ya. O sea, ¿cómo podríamos argumentar la C y si es que se puede argumentar la B? A ver, ¿en qué sentido es la C y en qué sentido es la B? A ver, miren, para que la clave sea la B, ¿ya? La B, o sea, para que sea justicia, en ese caso, la justicia o la injusticia es en relación a las personas afectadas por la muerte de este joven. Es decir, la familia que perdió a este joven, ponte, los padres que perdieron a sus hijos, ellos exigen justicia. ¿Y cuando la sentencia del juez es justa? Es justa cuando estos son condenados a cadena perpetua o la mayor sentencia. La familia puede decir que se ha hecho un acto de justicia, aunque no van a recuperar a su hijo. Es decir, la justicia tendría que ver con el premio y el castigo por los actos cometidos, pero en relación a las personas afectadas, ¿entiendes? Es decir, la familia. Porque pudo haberse cometido un acto de injusticia, en el sentido de que, a ver, los dos jóvenes son sentenciados, los culpables son sentenciados a 5 años de cárcel. En ese caso es un acto de injusticia, ¿entiendes? Ahí estaríamos hablando de la justicia o injusticia. ¿Para quién? Para la familia, pues, la familia que perdió un hijo. Pero aquí el texto no se refiere tanto a la justicia, es decir, a la reparación, ¿me entiendes? Al castigo que merecen estos dos en relación con el daño ocasionado a la familia que perdió un hijo. No. Aquí se refiere más bien a la sentencia del juez sobre estos dos jóvenes, los dos. A los dos el juez los ha tratado como iguales, no ha hecho diferencia. ¿Por qué, profesor? Porque pudo haber hecho diferencias.
Porque recuerda que uno es rico y el otro es pobre. Da a entender que la extracción social de uno proviene de buenas familias con mucha riqueza. Realmente es un empresario, dueño de Canal 4, no sé, Canal N, Canal 2, ¿me entiendes? Sos dueño de, no sé, Cola Real, Los Añaño, o la familia Donofrio, etcétera. Entonces, el juez pudo haber sentenciado de otra manera. El joven que tiene una familia rica, ya, ¿sabes qué? A ti te damos 5 años, pero no te preocupes, que por buen comportamiento sales en un año. Pero a este otro joven, a este hay que darle 50 años, ya cadena perpetua. Como no es pobre, nadie va a reclamar por él. Pero el juez no hizo eso. La sentencia del juez ha sido, ojo, igualitaria, en el sentido de que los ha tratado los dos como iguales. A los dos les ha dado la misma pena. ¿Entiendes? En ese sentido, sería la igualdad, ¿ya? Porque los dos tienen los mismos derechos y en este caso las mismas penas, ¿no? O sea, no ha hecho diferencias entre ellos, ¿me entiendes? Por eso en la igualdad habíamos dicho, ¿no? Valor moral que exige el mismo respeto, el mismo trato para todos, sin discriminación, por raza, sexo, color de piel, por extracción social, ¿me entiendes? Porque vivimos en una sociedad donde efectivamente mucha gente discrimina, ¿no? Por falta de dinero, por tu color de piel, etcétera, ¿no? Te discriminan. Entonces, eso es lo que ocurre. En ese sentido, la clave sería igualdad en relación al trato que le dio el juez a estos dos. ¿Ok? Entonces, ahí, de esta manera es que se ha planteado, se ha orientado la pregunta. Muy bien. Entonces, la clave es la C de casa. Muy bien. Es la 5. Vamos a la número 6. A ver qué tenemos aquí. 6. Sí, correcto, Martín. Ujú. Lo que Martín está señalando es correcto. Muy bien, Martín. Ese sería, digamos, el argumento, la explicación. En la 6 dice, el Estado es una institución que surgió en un determinado momento de la historia. La norma jurídica procede del Estado. O sea que la ley, el derecho, ojo, es posterior al Estado. Primero tiene que surgir el Estado y después aparece la ley, el derecho, la norma jurídica. O sea, el derecho no es anterior al Estado. La moral es diferente. La moral sí es anterior al Estado. La moral es anterior al Estado. La moral surge con la humanidad, ¿ya? Y su incumplimiento genera una sanción efectiva, ¿ya? Fundamentalmente, en privar de libertad, esa es la sanción, ¿no? La cárcel. Privar de libertad al individuo. ¿Cuál de los siguientes afirmaciones es correcta? ¿Cuál sería correcto? Lo correcto. No se le escucha, profe. Ya, a ver, a ver. Lo correcto, ¿cuál sería lo correcto? A ver, ¿marcaron? ¿Hace? La C, profe. A ver, la C. La norma moral es anterior a la norma jurídica. La norma moral son lo mismo, la norma jurídica es la norma, la norma jurídica no, la norma moral ni la... No, claro, correcto. Muy bien, la C, correcto. La clave es la C.
Correcto, correcto, correcto. Vamos con la 7. ¿Qué tenemos en la 7? A ver, en la 7, ¿qué tenemos acá? ¿Cuál sería la clave aquí? La ¿Qué dice? Dice, durante la Segunda Guerra Mundial, el médico nazi llevó a cabo un experimento con seres humanos, ¿ya? En el campo de concentración de Auschwitz. Estos experimentos tenían que ver con gemelos que pretendían encontrar la evidencia para la tesis pseudocientífica de la superioridad racial aria. ¿Qué valores éticos fundamentales se vulnera o se vulneró? Ah, ya. Valores éticos. A ver, la A me dice, vamos a ver. La dignidad, ya que se trata a los seres humanos como un medio, como instrumentos, ¿no? Como conejitos de laboratorio, como simples medios. Correcto, muy bien, la clave es avión. Recuerda, la dignidad, ese valor moral, exige el máximo respeto al ser humano porque cada ser humano es un fin en sí mismo, no somos medios, no somos objetos, no somos instrumentos, no somos mercancía. Y eso es lo que hicieron en estos experimentos, ¿no? Con estos niños, estas personas. Correcto. Muy bien. Avioncito. Vamos con la 8. Dice, algunas sociedades aceptan sin ningún cuestionamiento que el hombre pueda tener más de 2 mujeres, 2 esposas o más. En cambio, en las sociedades occidentales esto no es aceptable. Ajá. Ya. Esto guarda relación. Se deduce, dice acá, que en materia de ética, lo expresado anteriormente constituye una... ¿Qué constituye esto? Una que... ¿Qué sería? La B. Una crítica al punto de vista subjetivista. No, subjetivista. La B. La E, la opinión sobre la defensa personal, la condena a toda forma de violencia, la alabanza Barco, absoluta. barco. No. La defensa del relativismo de los sofistas. Sí, tendría que ser esta, no hay otra. ¿Ya? El relativismo de Protágoras. Protágoras fue el patriarca de los sofistas de la primera generación y la respuesta tiene que ver con el relativismo de Protágoras. O sea, Protágoras es el padre del relativismo. El relativismo que él propone es de tipo subjetivo, ¿ok? Con esta frase, todo, el hombre es la medida de todas las cosas. Ahora, a partir del relativismo subjetivo se puede argumentar a favor del relativismo cultural, pero este caso es un ejemplo de relativismo cultural, no es un ejemplo de relativismo subjetivo. Sin embargo, a los sofistas, sobre todo a Protágoras, se le atribuye un relativismo, el subjetivo. A partir de este podemos argumentar o podemos, digamos, hacer extensiva o extrapolar y también defender un relativismo cultural. ¿Ok? Ahora, si hablamos de un relativismo cultural, propiamente cultural,
Protágoras no sería el representante de un relativismo cultural, o no, en estricto sentido, no sería el más adecuado. Un filósofo alemán, ¿ya?, al que se le atribuyó relativismo cultural. ¿Quién es ese alemán? Ese filósofo alemán se llamaba Osvaldo Spengler. Osvaldo Spengler. No Spencer. Spencer fue un positivista inglés. Sociólogo, psicólogo y positivista inglés. No. Estoy hablando de Osvaldo Spengler, ¿ya? Y Osvaldo Spengler proponía un relativismo cultural. Él sostenía que las culturas atraviesan un desarrollo histórico completamente distinto, ¿ya? Completamente distinto, ¿ya? Cada sociedad, cada cultura tiene su propio desarrollo histórico, su propia evolución y metabolismo. Decía que cada cultura nace, crece, se desarrolla, alcanza su esplendor y luego muere o desaparece, ¿ya? Esta concepción era una concepción que descansaba en unos principios, un enfoque biologicista, evolucionista de la historia de la humanidad, y que en consecuencia cada sociedad y cada cultura podía tener valores, costumbres, creencias distintas, como en el caso de tener dos esposas o más esposas, ¿ok? Ese relativismo cultural de Spengler, que Spengler lo planteó en una obra que se titula La decadencia de Occidente, porque Spengler decía que Occidente estaba en crisis en el contexto de la Primera Guerra Mundial o después de la Primera Guerra Mundial. Muchos comenzaron a hablar de la crisis de Europa, ¿ya?, del fin de la historia de Europa, ¿ok? Entonces, en ese contexto, en el Perú, Aya de la Torre, ¿ya?, recibe influencia de Spengler para plantear el relativismo histórico como método de análisis de la realidad de los pueblos de Indoamérica, ¿ok? Así como también recibe influencia de Einstein, ¿ok? Pero sobre todo Einstein y Spengler, ¿no? Para tratar de argumentar o proponer un tipo de método de análisis, ¿no?, de una realidad latinoamericana distinta de la realidad europea. Es decir, que nuestros pueblos no tienen el desarrollo, el mismo curso histórico, no atraviesan las mismas etapas. ¿Ok? Efectivamente, la clave sería la B, burrito. Vamos con la 9. La 9 dice: Carmen concuerda con Platón, quien afirmó que el conocimiento obtenido mediante la percepción es falible. A ver, el conocimiento obtenido mediante la percepción es falible. ¿Qué quiere decir eso? Que falla, que ese conocimiento es falso, es erróneo. Recuerda, Platón va a plantear la diferencia entre doxa y episteme. Doxa, opinión. Y la opinión, ok, es un, entre comillas, conocimiento falso. Es falso. Y la doxa es el conocimiento del mundo sensible. En cambio, la episteme es el conocimiento del mundo de las ideas. Es decir, es la ciencia verdadera del mundo ideal. Entonces, ahí establece esa distinción entre los sentidos que fundamentan la doxa y la razón que fundamenta el episteme. El episteme se logra únicamente a través de la razón. Solo a través de la razón podemos captar las ideas. Los sentidos no. Entonces, eso significa que la clave, ¿cuál es? Dice: se puede afirmar que Carmen considera que el conocimiento verdadero es aquel que se obtiene únicamente mediante la razón o el entendimiento. Clave la E, enano. Clave enano. ¿Ya? Clave enano. ¿Ok? Enano. ¿Ya? Enano. Muy bien.
Vamos a la número 10. Una persona quiere fabricar una herramienta para cortar paredes de concreto. ¿Ya? Dice para cortar paredes de concreto. O sea, hay un propósito, el propósito es cortar paredes de concreto, para eso serviría la herramienta. Y luego dice que esta se ha propuesto crear una herramienta que sea útil, práctica, para lograr dicho objetivo. ¿Ok? Aquí me habla del objetivo, es decir, la finalidad de la herramienta. Y aquí arriba me está hablando de ¿para qué sirve la herramienta? ¿Cuál es el propósito? O sea que en otras palabras, esta pregunta tiene que ver con Aristóteles. Aquí dice Aristóteles, dice. Ah, profesor, ya sé a qué se refiere. Se refiere a la pregunta sobre las 4 causas. Así es. Las 4 causas, material, eficiente, formal y final. Se refiere a esas cuatro causas. ¿Entienden? Entonces, aquí hay una de ellas. O sea, aquí la respuesta es una de estas causas. Ah, ya, es una de las causas, sí. Y obviamente se refiere a qué causa. Acá hablando de el objeto, la finalidad para cortar paredes. O sea, la herramienta tiene una finalidad. En este caso sería la causa final que busca mejorar la actividad de la construcción de casas. La B de burrito. Burrito sería la clave. ¿Ya? La B de burrito. ¿Ok? Entonces la clave sería la 10 burrito. 10 burrito. En la número 11. En la número 11 dice Descartes encontró, ¿ya? Encontró que la primera certeza absoluta, es decir, la existencia del sujeto que piensa, se resume en la frase pienso, luego existo. El yo pienso es una verdad clara y distinta, inmediata, intuitiva, la primera evidencia de la que no podemos dudar. ¿Ya? Aquí está describiendo el método de la duda o la duda metódica. Todo el texto me habla de la duda metódica y de cómo llegamos a la certeza a partir de la duda. Entonces Descartes dice, hay que dudar para luego llegar a la certeza. ¿De qué vamos a dudar? De los sentidos, del sueño, la vigilia, de la matemática, del propio yo. Hay que dudar de nuestro propio yo. Entonces Descartes dice, si yo dudo, estoy dudando y he dudado de varias cosas, es porque yo pienso. Si dudo, pienso. El acto de dudar es un acto de pensar. Y si pienso, eso significa que yo existo. Yo, como cosa pensante, soy una cosa que existe. Pienso, luego existo, cogito, ergo sum. Entonces, eso significa que la clave es la A, al proceso metodológico de la duda metódica. Avioncito sería la clave. ¿Ya? Avión. 11 avión. Descartes, duda metódica. Y en la número 12 se refieren a John Locke, a su obra El ensayo sobre el entendimiento humano. ¿Y de qué trata? De teoría del conocimiento. Recuerda que Locke, profesor, ¿qué filósofo era? ¿Empirista, racionalista? Empirista. Y para un empirista, ¿cuál es el origen del conocimiento? La experiencia. La experiencia es el origen del conocimiento para un empirista. Ah, ya recuerdo, la experiencia. Así es. El origen del conocimiento para un empirista es la experiencia. ¿Ok? Y para un racionalista es la razón. La razón es el origen del conocimiento para un racionalista. Ok, ya entiendo. ¿Cuál de los siguientes es una idea compatible con la filosofía de Locke, entonces? A ver, compatible con la filosofía de Locke, de John Locke, empirista. A ver, ¿qué tengo por acá? ¿El entendimiento, hay presencia de ciertos principios innatos? No, porque John Locke va a plantear la tesis de la tabula rasa, que la mente esté en blanco. Pues no hay nada en la mente que antes no haya pasado por la experiencia. Las ideas fantásticas, no. ¿El hombre puede actuar sin examinar adecuadamente sus deseos? No. La razón por sí sola no puede ser el fundamento del conocimiento, correcto. El ser pretende, no, la clave sería la D.
La razón por sí sola no es el fundamento del conocimiento. La razón no, es la experiencia. Ah, entiendo. Y en la número 13, ¿cuál sería la clave? En la número 13 dice Hume. Ah, si se refiere a Hume, recuerda que también es empirista, pero Hume es un empirista radical. Ahora, Hume divide, ¿ya?, las percepciones en dos, en impresiones e ideas. ¿Cuál es la diferencia entre la impresión y la idea? Las impresiones son fuertes, vivaces, violentas, son originarias, se sienten y siempre se dan en primer lugar. Después se forman las ideas. Las ideas son derivadas de las impresiones, son derivadas, las ideas son débiles, ¿ya? Son débiles y se piensan. Las ideas son recuerdos en nuestra memoria de las impresiones que tuvimos en un primer momento. Entonces, aquí me preguntan, el enunciado alude a la siguiente afirmación de Hume. ¿A qué afirmación alude? Dice, ¿es imposible conocer con la experiencia? No, él no diría eso porque es empirista. Las percepciones directas son las impresiones. Podría ser. ¿Los sujetos solamente conocen ideas? ¿Las ideas preexisten en nuestra mente? No. ¿Solo ciertas personas pueden conocer? No. La clave es la B. Burrito. ¿Ya? Las percepciones son directas. Las percepciones directas son las impresiones. O sea, primero tenemos impresiones, luego se forman las ideas. La clave sería la B. Burrito. Burrito. La D, ¿las ideas preexisten? No, las ideas no preexisten, pero para que preexistan tendríamos que ser un racionalista, tendría que ser un filósofo racionalista para asumir esa postura. La 14 y última pregunta dice Kant. Kant es considerado un filósofo más influyente. La filosofía de Kant tiene mucha importancia y dice que está basada en frases como la experiencia sin teoría es ciega, pero la teoría sin experiencia es simple juego intelectual. De dicha frase se puede colegir ¿qué cosa? Simple. Kant recuerda que él propone una síntesis entre el racionalismo y el empirismo. Esa síntesis se le llama criticismo o a priorismo. ¿Y qué quiere decir? Que para Kant la razón y los sentidos se complementan, ¿entiendes? Entonces la experiencia sin la teoría es ciega. La teoría sin experiencia es un simple juego intelectual. Lo que te está diciendo es que se complementan la experiencia y la razón. El conocimiento solo es posible a partir del complemento entre ambas facultades, la razón y la experiencia. ¿Entiendes? Entonces, ¿cuál sería la clave? La clave sería la, a ver, vamos a ver, la experiencia y la razón son dos fuentes inseparables. Claro. ¿Qué significa esto? Que la razón por sí sola no permite el conocimiento. La experiencia por sí sola, separada de los sentidos, no permite el conocimiento. O sea, por separado no podemos conocer el mundo. Ambos son inseparables y son el fundamento del conocimiento humano. ¿Correcto? Kant estaría de acuerdo con esta clave. ¿Ya? La clave sería la A, avioncito. Muy bien. Entonces, esta ha sido la miscelánea, ¿ya? Un poco una diversidad de temas, ¿ya? Con preguntas interesantes. Estos temas nosotros los vamos a desarrollar. Poco a poco vamos a ir desarrollando varios de estos temas: filosofía política, nociología, historia de la filosofía, ética, etc. Lo vamos a ir abordando de acuerdo al temario. ¿Ok? Muy bien, jóvenes.